Saludos, queridos estudiantes de segundo medio Mistral, segundo medio Neruda, segundo medio Huidobro. Un nuevo audiovisual esta vez ya para orientar, para guiar justamente el trabajo en papel que ustedes están realizando en sus casas. Ya estamos en el octavo tema de INTE, que es parte de los contenidos de la asignatura de Historia y Geografía para el año de segundo medio. En este caso, estamos viendo la historia de Chile en el siglo XIX. Ese es el contexto temporal y el marco espacial en Chile en el siglo XIX. Pero estamos viendo la construcción de los estados modernos, ¿cierto? La construcción de nuestros países. Y vamos a tocar un tema que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero que lo vamos a evidenciar de otra manera, que es los conflictos internos, ya los conflictos sociales en este país, que no tienen que ver con el estallido social ni la revuelta de ricos contra pobres necesariamente, pero sí casi. Por decir, vimos la guerra civil, las primeras guerras civiles después de que se tornó la independencia de Chile, en los bandos de Freire, la figura de Portales, las repúblicas autoritarias, ¿cierto? La república conservadora que dominó casi la primera gran parte del siglo XIX. Pero después los liberales, ¿no? Ya que habían perdido en esta primera instancia, los liberales, porque son ideas que son imperecederas, o sea, mayor libertad, mayor acceso a ciertas cosas, mejoras del aparato institucional, ampliación de derechos para la ciudadanía. Siempre las ideas liberales son las que llevan la vanguardia. En este caso el Partido Liberal y otros partidos que empiezan a nacer recién, movimientos políticos que se van, no son partidos políticos, pero sí son movimientos intelectuales que buscan romper un poco el conservadurismo de ese Chile tradicional, casi latifundista de la hacienda, como también lo vimos en la guía anterior. Entonces, dentro de eso aparece la figura de el gran presidente, digo gran presidente por lo significativo que trasciende en aquella historia, aunque duró su gobierno bastante poco, José Manuel Balmaceda. Balmaceda es el presidente del siglo XIX que marcó un antes y un después, o por lo menos él, su cuerpo, su historia, porque murió lamentablemente en trágicas circunstancias, es un mármol, es una estatua que marca mucho la historia de Chile. Vamos a ver a través de documentos de prensa de aquella época, es decir, fuentes primarias, interpretaciones de aquel momento, por gente que estuvo ahí, que escribió lo que sentía, lo que vio, lo que interpretaba de aquel fenómeno. No por lo que vamos a decir 200 años después, o lo que estoy diciendo yo aquí en el siglo XXI, en el 2021, ¿cierto? En el siglo XXI, 2021, justamente. Sino que de aquella época, fuentes primarias, ¿cierto?, de prensa, artículos del diario, folletos, pasquines, ¿cierto?, que circulaban en torno a este conflicto social que lleva al presidente a la muerte, y no es el primero, ni es el único presidente de Chile que ha muerto en su cargo presidencial, aunque había renunciado, entre comillas, o lo habían hecho renunciar, pero después no solo pagó con su renuncia, sino que pagó con su vida, ¿cierto? Y un balazo en la cabeza, digamos, volarse la tapa de los sesos, no es un destino para nadie, ni para el peor enemigo se podría desear aquello, y menos para un presidente de un país, menos para un presidente de la República, más allá de su accionar. Porque que yo sepa, Balmaceda no mató a nadie. Un grupo, los congresistas, lo quieren sacar del poder, ¿cierto? Porque declaran al presidente loco prácticamente, fuera de la ley, haciendo cosas que no se permitían para este país, como por ejemplo querer generar mayores impuestos a la industria del salitre. Suena parecida esa historia de Allende con la industria del cobre, pero bueno, esa es otra historia que la vamos a ver ya en el siglo XX, que es muy similar, o tiene muchos paralelos. Balmaceda es aquel presidente que, de corte liberal, del grupo más innovador, progresista de aquella época, que busca implementar un Estado más moderno, pero otra vez la fronda aristocrática, otra vez los ricos, por llamarlo, la oligarquía, que usted la definió en los conceptos anteriores, para que me entiendan, más que los prejuicios de palabra que yo le doy, tiene querellas, tiene problemas entre ellos, no quieren aceptar estos nuevos cambios, estos nuevos bríos del presidente, un presidente que ejerce su labor presidencial, porque para eso es, pues si no sería una marioneta. Y se enfrentan. Hay una guerra civil, placilla, con muertes de chilenos, se mata parte del ejército contra otra parte del ejército, el Congreso contra el presidente, los militares contra los marinos, mueren muchas personas. Es un documento que usted lo tiene que leer, lo invito a que lo disfrute en ese sentido, disfrutar, entender, el poner un poquito el estómago ahí de cómo la gente se mata o cómo mandan a matar a otros, que es lo peor, digamos, o cómo mandan a morir a otros, ¿cierto? ¿En nombre de qué causa? En la República, la ley, no sé.
Interprételo usted a través de las respuestas que va a dar en esas 5 o 6 preguntas que están al final. Así que esta guía es para reafirmar un conflicto, un tema que ha sido transversal en la historia de Chile, que ha sido el problema de la élite, de la oligarquía, cuando tiene que organizar el poder o cuando las reformas aparecen, viene la crisis. ¿Ya? Que estén muy bien, me despido hasta la próxima jornada, señoritas y jóvenes de tercero medio. Hasta luego.